Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a este ministerio, a este canal Promesas Eternas, en el cual estaremos compartiendo la lectura de la lección día a día, y es un gozo y un placer poder contar con ustedes. Les invitamos, claro, a que compartan este mensaje, porque muchas personas también como nosotros desean estar aprendiendo del mensaje del Señor, de estas promesas eternas que trae la lección de escuela sabática para cada uno de nosotros. Les invitamos y les agradecemos por ser parte de este canal y compartir este mensaje. Vamos a orar para comenzar con el día sábado. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos iniciar este estudio de esta lectura de la lección. Durante esta semana pedimos tu dirección para que cada día, Señor, sea bendecido con el entendimiento necesario para poder entender y comprender el mensaje que deseas darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 7 de diciembre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las lecturas y los textos para la semana son Juan 14, 10, 24, Génesis 3, 7 al 9, Juan 16, 27 al 28, Juan 16, 7 al 11, Juan 17, 1 al 26. Para memorizar. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. El Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales milagros para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Dios como el Cristo. También utiliza las afirmaciones yo soy para señalar su divinidad. Los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan 1. Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad. Pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. Juan dice que si quieres entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relaciones entre los miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos, y entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús, Juan 13 al 17. El apóstol Juan destaca que Jesús es la revelación más plena y tangible de Dios. En su Evangelio, Juan describe a Jesús como el Verbo, Logos, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que si deseamos comprender el carácter, la voluntad y los propósitos de Dios, debemos dirigir nuestra mirada a Jesús. Él no solo encarnó las cualidades divinas como el amor, la justicia y la misericordia, sino que también ejemplificó cómo estas cualidades se manifiestan en la vida cotidiana. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene como eje central la revelación de Cristo. Las Escrituras no solo presentan las obras y palabras de Jesús, sino que también explican su relación con el Padre y el Espíritu Santo, revelando la unidad perfecta dentro de la deidad. Este enfoque nos permite entender las dinámicas de amor, cooperación y misión que existen entre los tres miembros de la Trinidad. Además, al mirar a Jesús, también comprendemos cómo Dios desea relacionarse con la humanidad. Jesús nos mostró un modelo de humildad, obediencia y servicio, revelando que el propósito divino incluye restaurar la comunión con los seres humanos y entre ellos mismos. Este mensaje no es teórico, sino profundamente práctico. Afecta la manera en la que tratamos a los demás, promoviendo relaciones marcadas por la compasión, el perdón y la reconciliación. Domingo 8 de diciembre. El Padre Celestial. El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global. Empezando por nuestros orígenes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que
existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y con nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. Representa de forma distorsionada quién es Dios. Por eso, Dios el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. El Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Qué funciones del Padre describen los siguientes pasajes? Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios hacia nosotros? Mis hermanos, el tiempo que Jesús pasó en la tierra fue un testimonio vivo de lo que significa someterse plenamente a la voluntad de Dios. Desde su encarnación, Él se humilló a sí mismo, dejando de lado su gloria celestial para asumir la naturaleza humana. Este acto inicial de humildad marcó el tono de su toda completa vida, una existencia completamente alineada con el propósito y la dirección del Padre. Cuando Jesús declaró, yo y el Padre somos uno, no solo afirmó su unidad esencial con el Padre en términos de divinidad, sino también un propósito, misión y carácter. Esto significa que en todo lo que hizo y dijo, Jesús fue una manifestación perfecta de la voluntad divina. Sus palabras eran las palabras del Padre. Sus acciones reflejaban el amor y la justicia del Padre. Y su misión era cumplir el plan de salvación diseñado por la Trinidad. La sumisión de Jesús al Padre fue constante y total. En varias ocasiones afirmó que no hacía nada por iniciativa propia, sino únicamente lo que veía hacer al Padre. Incluso en momentos de intenso sufrimiento, como en el Getsemaní, Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Este ejemplo subraya una obediencia que no era forzada, sino voluntaria, basada en una relación
de confianza y amor perfectos. Día lunes, diciembre 9, Jesús y el Padre. Que el Señor nos bendiga en este estudio. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Sin embargo, a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esa ruptura en la historia del jardín del Edén. Lee Génesis 3, 7 al 9. ¿Cómo revela esto la ruptura que causó el pecado? ¿Qué significa el hecho de que Dios fue quien los buscó, no a la inversa? Génesis 3, 7 al 9 nos dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo a fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Juan 1, 14 al 18. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en los siguientes textos. Juan 1, 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 6, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Elena de Guay, El deseado de todas las gentes, página 501. Sin embargo, como Hijo encarnado que se despojó a sí mismo del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra, como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El deseado de todas las gentes, página 501. Dios no fue reconocido por la humanidad. Por lo tanto, envió a su único Hijo para que el Padre pudiera ser conocido. En el contexto del cosmos, un ateo escribió: En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que venga ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. ¿Qué enseñanza bíblica demuestra lo erróneo de esa aseveración? Saben, la misión de la deidad al ofrecer sanación a la humanidad fue un acto supremo de amor y gracia. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado creó una brecha insalvable entre Dios y la humanidad. Una separación que afectó totalmente no solo la relación espiritual entre ambos, sino también la naturaleza misma del ser humano, su entorno y sus relaciones con los demás. Este abismo no podía ser separado ni reparado por esfuerzos humanos, sino únicamente por una intervención divina. En su amor infinito, Dios trazó un plan de redención incluso antes de la creación del mundo. Este plan tuvo su culminación en la encarnación
vida, muerte y resurrección de Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se ofreció como el único puente capaz de cerrar esa brecha. A través de su sacrificio, Él cargó con las consecuencias del pecado, ofreciendo la posibilidad de reconciliación y restauración para toda la humanidad. Sin embargo, este ofrecimiento divino no fue impuesto. La deidad respetó el libre albedrío del ser humano, aunque la salvación está disponible para todos. No todos la aceptan. Esto no disminuye la magnitud del sacrificio ni la amplitud del amor de Dios, sino que subraya su carácter de respeto por las decisiones de cada individuo. En 2 de Pedro 3:9 se nos recuerda que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta invitación depende de la respuesta de cada corazón. Martes 10 de diciembre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. A lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol describe cómo Jesús, el Hijo, realiza actividades que señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con Juan 1:18, que dice que Él da a conocer, interpretar, explicar al Padre. Jesús hace esto vez tras vez. La palabra Padre aparece 136 veces en Juan y 18 veces en sus 3 epístolas, más de un tercio del total de veces que el término es usado en el Nuevo Testamento. El discurso de despedida de Jesús es uno de los lugares principales del Evangelio donde el Maestro da a conocer al Padre. Jesús era el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad del Padre y no la suya. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra, la salvación de la humanidad, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre. Juan 6:40 al 44. El Padre quiere que las personas tengan la vida eterna que se encuentra en Jesús, quien promete resucitarlas en ocasión de su segunda venida. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la relación existente entre Jesús y el Padre? Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:9 y 10. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son las del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre, y que Él y el Padre están unidos en el amor y la obra de la salvación de la humanidad.
Qué poderoso testimonio de la relación estrecha de Jesús con su Padre Celestial. ¿Cómo cambiaría tu vida si tus pensamientos y tus acciones fueran plenamente la expresión de la voluntad de Dios para tu vida? Es decir, ¿cómo podemos vivir mejor lo que sabemos mediante Jesús, que es la voluntad de Dios para nuestra vida? Cuando Jesús afirmó que había sido enviado por el Padre para completar su obra, dejó claro que su vida y ministerio no eran accidentales ni autónomos, sino parte de un plan divino establecido desde antes de la creación del mundo. Jesús fue consciente en todo momento de su misión: reconciliar a la humanidad con Dios mediante la vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección gloriosa. En Juan 4:34 declaró: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, reflejando su completa dedicación a cumplir el propósito del Padre. La obra a la que Jesús se refería es el plan de salvación que buscaba restaurar lo que el pecado había destruido. Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido un Salvador que redimiría a su pueblo, y en Jesús esa promesa encontró su cumplimiento. Él no solo vino a enseñar principios morales o a sanar enfermedades físicas, aunque estas fueron manifestaciones de su poder y compasión, sino a abordar el problema fundamental de la humanidad: el pecado y la separación de Dios. En la cruz, Jesús pudo exclamar: consumado es, indicando que había cumplido completamente la obra que el Padre le había encomendado. Miércoles 11 de diciembre, que sea el Señor quien nos bendiga y nos dé entendimiento nuevamente para estudiar su palabra. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. Lee Juan 1:10 al 13. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la importancia del Espíritu Santo para la conversión? Juan 1:10 al 13 nos dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el primer capítulo de Juan, podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en él, se convirtieron en hijos de Dios. Quienes no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Juan 1:13. Esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de las actividades del Espíritu Santo? Juan 3:5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en plenitud del poder divino. Elena de White, El deseado de todas las gentes, páginas 640 y 641. Qué bendición es, entonces, recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo, para persuadir y convencer de pecado. Mis hermanos, recibir al Espíritu Santo es una de las mayores bendiciones que un creyente puede experimentar, pues Él es la presencia activa de Dios en la vida del cristiano. En Juan 3:33 se nos dice que quien recibe el testimonio de Cristo confirma que Dios es verdadero, y es el Espíritu Santo quien hace posible toda esta certeza. Él no solo nos ayuda a comprender las verdades de Dios, sino que también actúa como el sello divino que autentica nuestra relación con el Padre. Efesios 1:13-14. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en el proceso de salvación. Jesús mismo explicó que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que, en primer lugar, el Espíritu nos ayuda a reconocer nuestra condición de pecadores. Sin su obra, nuestros corazones permanecerían endurecidos y nuestras mentes ciegas a la realidad de nuestra separación de Dios. Es el Espíritu quien nos lleva a un arrepentimiento genuino, mostrándonos la necesidad de un Salvador. En segundo lugar, el Espíritu nos convence de justicia, revelándonos que Jesús es la encarnación perfecta de la justicia divina y que a través de Él podemos ser justificados ante Dios. Esta justicia no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino un don que recibimos por gracia mediante la fe en Cristo. El Espíritu nos asegura que, aunque somos imperfectos, en Cristo somos declarados justos. Jueves, diciembre 12, la oración de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para comprender esta lectura. Juan 17 es conocido como la oración sumo sacerdotal de Jesús, con la que concluye su discurso de despedida. En última instancia, Jesús vino a esta tierra para restaurar la relación personal originalmente existente entre Dios y la humanidad. Realizó fielmente las señales que Dios le encomendó, comunicó a los humanos quién era Dios mediante palabras y acciones. Jesús dejaría pronto esta tierra. Deseaba compartir una vez más su amor con sus discípulos. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre Él, el Padre y el Espíritu Santo, y quería que experimentaran la misma relación personal que Él tenía con el Padre y con el Espíritu. Lee Juan 17:1-26. ¿Qué palabras o frases de este capítulo expresan el deseo de Jesús de establecer una estrecha relación de amor entre Él, el Padre y sus discípulos? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Muchos leen Juan 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos a una relación personal con Él y con todas las personas. Pero una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y guardaron tu palabra. Han conocido que realmente salí de ti. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esta misión. Él representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importara, ¿por qué llegar tan lejos? Jesús vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó 3 veces. Pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz a manos de los mismos a los que vino a salvar. ¿Cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios, un amor como el que existe entre Jesús y el Padre? Jesús ora por sí mismo, Juan 17:1-5. Jesús comienza su oración pidiendo que el Padre lo glorifique para que Él, a su vez, pueda glorificar al Padre. Esta glorificación no es egoísta, sino que apunta al cumplimiento de la obra redentora. Jesús reconoce que ha llegado la hora en la que se consumará su misión mediante la cruz, un acto de sacrificio que manifiesta el amor y la justicia de Dios. Al hablar de glorificación, Jesús se refiere tanto a su muerte como a su resurrección y exaltación. En esta sección también alude a la vida eterna como el conocimiento pleno de Dios, un conocimiento que solo es posible a través de Él, quien ha revelado perfectamente al Padre. También Jesús ora por sus discípulos, Juan 17:6-19. En la segunda parte, Jesús intercede por los discípulos que han creído en su mensaje y han sido apartados del mundo para cumplir la misión divina. Jesús ora para que sean protegidos del maligno, permanezcan unidos y sean santificados en la verdad, que es la palabra de Dios. Él reconoce que aunque los discípulos aún están en el mundo, no pertenecen a Él, así como Él tampoco es del mundo. Esta oración subraya la tensión entre vivir en un mundo caído y pertenecer a una realidad celestial. Jesús también pide al Padre que los santifique, es decir, que los separe y los capacite para vivir en obediencia y llevar adelante la misión del Evangelio. Por último, Jesús ora por todos los creyentes futuros, Juan 17:20-26. En un acto de amor expansivo, Jesús extiende su oración más allá de los discípulos presentes y ora por todos aquellos que creerán en Él a través de testimonio apostólico. Su principal petición es que todos los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno. Esta unidad no es meramente organizacional, sino espiritual, basada en el amor y la verdad de Dios. Jesús desea que esta unidad sea un testimonio al mundo de la veracidad de su misión y del Padre y de su amor. Además, expresa su anhelo de que sus seguidores estén con Él en la gloria futura, contemplando la gloria que Él tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Viernes 13 de diciembre, para estudiar y meditar. Bienvenidos. Lee en El deseado de todas las gentes, de Elena de White, el capítulo No se turbe vuestro corazón, y la nota adicional sobre el capítulo 1 de Juan en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1100 y 1106. Al evaluar quién era Jesús,
Sus oponentes juzgaron según criterios humanos, según la carne. Esto es probablemente peor que juzgar según las apariencias. Aquí recurrieron a los criterios de la carne, de la humanidad caída en un mundo caído, sin el control del espíritu. Vieron su carne, por así decirlo, pero nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitados es sopesarlo desde un punto de vista mundano. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 640. Comentario basado en el libro Deseado de todas las gentes. Mirando a sus discípulos con amor divino y con la más tierna simpatía, Cristo dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Judas había abandonado el aposento alto y Cristo estaba solo con los 11. Estaba por hablar de su inminente separación de ellos, pero antes de hacerlo, señaló el gran objeto de su misión, que recordaba siempre. Se gozaba en que toda su humillación y sufrimiento iban a glorificar el nombre del Padre. A esto dirigió primero los pensamientos de sus discípulos. Luego, dirigiéndose a ellos con el término cariñoso de hijitos, dijo: Aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora.
Los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto. El temor se apoderó de ellos. Se acercaron aún más al Salvador, su Maestro y Señor, su amado instructor y amigo. Les era más caro que la vida. A él pedían ayuda en todas sus dificultades, consuelo en sus tristezas y desencantos. Ahora estaba por abandonarlos, a ellos que formaban un grupo solitario y dependiente. Oscuros eran los presentimientos que les llenaban el corazón, pero las palabras que les dirigía el Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Por lo tanto, quiso desviar su atención de las cosas que se ven a las que no se ven. Apartó sus pensamientos del destierro terrenal al hogar celestial. No se turbe vuestro corazón, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros, para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar, a fin de volver aquí mismo a buscarlos, mientras les estuviese edificando mansiones. Ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Los discípulos estaban perplejos aún. Tomás, siempre acosado por las dudas, dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y además, desde ahora le conocéis y le habéis visto. No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Si me conocieseis, dijo Cristo, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero los discípulos no le comprendieron todavía. Señor, muéstranos el Padre, exclamó Felipe, y nos basta. Asombrado por esa dureza de entendimiento, Cristo preguntó con dolorosa sorpresa, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Es posible que no veáis al Padre en las obras que hace por medio de mí? ¿No creéis que he venido para testificar acerca del Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que ningún hombre habría podido hacer de por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por él. Gracias, mis apreciados hermanos, por haber quedado hasta el final de esta lectura y por habernos acompañado en el final de esta semana. Vamos a orar para finalizar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites nuevamente estudiar tu palabra, porque estamos agradecidos de entender la unión que tiene la divinidad en favor de nosotros y de la humanidad, porque tu sacrificio
fue hecho para que podamos tener esa posibilidad de salvación y de vida eterna. Te pedimos, oh Dios, también por cada persona que ha escuchado estos mensajes día a día de la lectura de la lección de escuela sabática, para que podamos ser transformados bajo tu gracia. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.